nos ven a través del internet, bienvenidos a otro estudio más de la serie Lo que dice la Biblia. En esta ocasión con la segunda parte, el sábado en el Nuevo Testamento. Y ahora voy a presentar el sábado en forma particular. Queremos decirles que el mandamiento del sábado se menciona más en la Biblia que cualquier otro mandamiento. Si usted encuentra otro mandamiento que se mencione más que el sábado, entonces usted me lo hace saber y yo me arrepiento de lo que estoy diciendo y jamás lo volveré a decir. Pero dijimos que el sábado en el Nuevo Testamento sola veces aparece 59 veces y siempre aparece como día de reposo, como lo vamos a ver ahora. Así que en este momento vamos a estar hablando del sábado en forma particular. Vamos a ver cómo dicen los evangelios acerca del sábado. Y la primera cita que vamos a buscar en esta ocasión es Mateo 24:20. A ver qué dice el Señor Jesús acerca del sábado. Repito, Mateo 24:20. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, nota que es un capítulo eminentemente profético, donde Jesús aquí habla de muchas, casi de todas las profecías. Queremos decirles que muchas de estas profecías ya están cumplidas. Faltan muy pocas por cumplirse, porque las profecías son de la siguiente manera. Hay algunas de ellas que se cumplirán una sola vez y ya no se cumplirán más. Hay otras que tienen cumplimiento dual. Algunas son locales, otras son universales. Así que entonces, aquí en el capítulo 24 de Mateo, Jesús está prediciendo, está vaticinando, está profetizando una profecía que se iba a cumplir muchos años después de su partida. Y notemos como él dice, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Analíceme en el capítulo y usted verá. La destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Jesús da las recomendaciones aquí. Él dice, en ese tiempo, el que esté en el campo no venga a la casa. Y hasta dice, pobre de la que estén mamantando en aquellos días. Y lo que iba a pasar era tan fuerte que la Biblia asevera que si esos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría. Pero dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno en día de reposo. ¿Por qué en invierno? O sea, todo el mundo sabe que el invierno es frío. Ahora, en el día de reposo, ¿por qué? Jesús, como en su mente nunca estuvo que el sábado dejara de ser el día de reposo para los cristianos, ese día de reposo dado por él, el cual él respetó y nos manda que lo respetemos. Él sabía que los cristianos iban a estar guardando el sábado. Entonces podemos presentar aquí varias cosas acerca del sábado. Ejemplo, si una persona en sábado puede ser peligroso por la siguiente manera, lo que vamos a decir. En primer lugar era porque la ciudad estaba amurallada y ya a la puesta del sol cerraban la puerta. Además de eso, los cristianos suelen congregarse el sábado y entrar a un lugar donde los cristianos están adorando podían cometer un genocidio. Allí me contaron todos los cristianos juntos. Entonces, además al huir y todas esas cosas, también una profanación para el sábado. Y el sábado es un día de reposo. Entonces, por eso dijo, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús está hablando de algo que iba a ocurrir mucho tiempo después. Ocurrió en el año 70 después de él. Si el sábado entonces, ya los cristianos iban a dejar de guardarlo, ¿por qué Jesús dijo así? Ahora, vaya conmigo a Mateo 28, esta vez, versículo 1. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Escuche.
pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Aunque aquí menciona el día y primer día de la semana, que hay que señalar que el primer día de la semana solo aparece 8 veces en toda la Biblia y ninguna vez como día de reposo. Ninguna vez dice que se puede guardar como día de reposo. Solamente aparece 8 veces y ya, aquí encontramos una de ellas. Lo que lo voy a repetir otra vez. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál de los días de reposo? ¿El sábado o el domingo? ¿Cuál es el día de reposo? ¿El séptimo o el primer día de la semana? La Biblia me dice aquí que el día de reposo es el sábado. Así que aquí otra vez encontramos el sábado como el día de reposo, nunca jamás el domingo. Aunque hay quienes tratan de confundir a la humanidad queriendo decir que el sábado es el domingo es el séptimo día, y así he visto en algunos calendarios, porque la Biblia es el séptimo día, y muchos se confunden queriendo decir entonces que el domingo es el séptimo día. El domingo es el primero, un día de trabajo igual que otro cualquiera. Vemos aquí entonces que la mención el primer día de la semana, pero presente el sábado como día de reposo. Quisiera que vayamos a Marcos 16, 1 y 2. A ver qué nos dice el evangelista Marcos, inspirado por Dios. ¿Cómo encontramos aquí? Dice de la siguiente manera, Marcos 16, 1 y 2, repito la cita. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Otra vez, pasado el día de reposo, y voy a mencionar aquí el primer día de la semana. Volvemos a decir cuál de los días de reposo, cuál que la Biblia está haciendo como día de reposo. Está señalando el sábado como día de reposo, porque el domingo nunca lo fue, ni lo es, ni lo será. Para Dios no. Para los hombres sí, pero para Dios no. Entonces la Biblia sigue presentando aquí el sábado como el día de reposo, día señalado por Dios. ¿Qué nos dice ahora el evangelista Lucas? ¿Qué nos dice Dios a través de Lucas? Nosotros encontramos en Lucas 4:16, donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Repito el pasaje, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga en sábado. No era por coincidencia. Hay cosas que usted, por ejemplo, dijimos en estos días que a quienes se le sube la presión un día y no hay hipertenso, a quien se le baja y no hay hipotenso. De la misma manera, entonces, hay quien venga a la iglesia un día, pero no tiene costumbre de ir a la iglesia. Los borrachos van a la iglesia. Yo he visto borrachos en la iglesia, literalmente. He visto diferentes personas ir a la iglesia, pero no tienen por costumbre ir a la iglesia. Fueron ese día quizás porque alguien lo invitó, o aún pasó por la calle y encontró la puerta abierta y entró. Pero Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga en día de sábado. ¿De quién lo aprendió Jesús? La Escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Queremos decirles a usted, amigo mío, usted que dedica su tiempo para vernos y para alimentarse de la palabra de Dios. Jesús, como ser humano, tuvo que ser instruido, tuvo que ser educado. María y José dedicaron mucho tiempo para instruir a Jesús. Jesús desarrolló un carácter. Jesús no se destacó así porque era el Hijo de Dios, porque era Dios. Jesús todo lo hizo como humano. Y como humano tuvo que ser adiestrado. Y escuche lo que dice la Biblia aquí en esta ocasión.
Ahora yo quisiera ir a Lucas 23, los versículos 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Escuche. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Cuál es el día que la Biblia llama día de la preparación? Ese día de preparación es de Génesis a Apocalipsis. Es el viernes. En hebreo, Yom Shishi. El día que antecede al sábado. El día de preparación. ¿Por qué un día de preparación? Porque Dios ha dicho en su palabra que no debemos hacer en él ninguna obra. Ninguna. Entonces, claro está que el viernes es el día de preparación. Entonces era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ustedes saben, Jesús fue crucificado viernes. Jesús murió viernes. Y entonces se apresuraron a sepultarlo antes que viniera el sábado. Pero las mujeres que venían siguiéndole desde Galilea, que venían llorando, ellas fueron al sepulcro y vieron cómo fue puesto el cuerpo de Jesús. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Conforme a qué mandamiento? Conforme al cuarto mandamiento que ya vimos en el estudio anterior. No descansaron el sábado que hicieron. Si estarían ellas traspasadas por ver a Jesús. Ahí quizás con estas mujeres que venían de Galilea, quién sabe si ahí venía la madre de Jesús. Se ve que las personas que apreciaban a Jesús no solamente lo siguieron, sino que venían llorando. Tuvo que decirle, mujeres de Jerusalén, no lloráis por mí, lloren por vosotras. Si al árbol verde le hacen esto, al ciego que no será. Si ahí están las mujeres que apreciaban a Jesús, querían estar ahí para ver la hora que el Señor iba a resucitar. Mas, obedeciendo a Dios, fueron y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y aquí vamos a hacer cierto señalamiento. En primer lugar, hay que reconocer que ya Jesús estaba en el sepulcro. Para los que dicen que Jesús lo cambió, debió cambiarlo mientras estuvo vivo. Una vez muerto, nada puede hacer. Una anécdota quizás nos ayude a entender mejor lo que quiero explicar. Se dice que cierta vez un señor tuvo un accidente. El accidente fue fatal. Se destruyó su auto, quedó muy mal físicamente. De manera que el día que señalado para la cita, que tenía que comparecer a la corte, ya para el señor había muerto. Pero su abogado se presentó en corte. Y cuando llamaron el señor, su abogado levantó la mano y dijo, en primer lugar, mi defendido murió. Y en segundo lugar, el juez levantó la mano y dijo, basta, con la primera basta. Si ya su defendido murió, ya no hay nada que hacer. Así, hermanos, si Jesús cambió la ley, debió cambiarla mientras estaba vivo. Una vez muerto, ya nada podía hacer. Ahora, otra pregunta que queremos considerar con los que creen diferente. La Biblia es categórica y dice que Jesús tenía una misión que cumplir. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, todo lo que él tenía que hacer, ya lo hizo. Para usted que cree diferente, Jesús no había terminado. Todavía le faltaba cambiar el día del sábado al domingo. Que no lo iba a hacer. Ese no era su propósito, ni vino a eso. Y afirmó que no lo haría. Cuando dijo consumado es, todo lo que Jesús tenía que hacer, ya lo hizo. De manera que cualquier cambio que los hombres hayan tratado de hacer en la ley de Dios, no lo hizo Jesús. Lo han hecho los hombres. Y la Biblia es categórica y dice quién lo hizo. Aquí nosotros deberíamos detenernos
para contestar o para analizar una pregunta. Si Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo y los discípulos no lo hicieron, entonces ¿quién lo hizo? Alguno lo hizo. Porque nosotros vemos muchas personas que en vez de adorar el sábado, adoran el domingo. Y dicen que el domingo es el día del Señor. Y dicen que lo observan porque Jesús resucitó domingo. Yo quiero decirle a usted, amigo mío, lo siguiente. La Biblia dedica más tiempo a hablar del sacrificio de Jesús que de la resurrección. No es la verdad que la muerte de Jesús no glorificó al Padre. Jesús glorificó al Padre con su muerte. Y así lo ven los evangelistas. Así lo ven los escritores de la Biblia. Entonces, porque Jesús resucitó el domingo, no hay que observar el domingo. Y vea todo lo contrario. En vez de usted decir que igual el domingo, pues Jesús resucitó el domingo, véalo de esta manera. Vea en primer lugar, y no fue por coincidencia, observe a Dios en la creación. Trabaja 6 días. Y el 7º día descansa y se pone a contemplar toda la obra que hizo. Ahora ve a Jesús en la cruz del Calvario. Un viernes también Jesús allí en la cruz dijo: consumado es. Quiere decir, ya todo está hecho. Y descansó el sábado en la tumba. Y el domingo se levantó. Entonces, quería decir que el domingo no es el día de reposo, sino el sábado. Ahora, usted y yo vamos a considerar lo siguiente. Nosotros vamos a ver ahora en la Biblia que los cristianos nunca jamás observaron el domingo como día de reposo. Los cristianos siempre han observado el sábado. Y voy otra vez a leer a Lucas 4:16 para algo que les quiero explicar mejor. Vuelva conmigo a Lucas 4:16. Dice Lucas 4:16 de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Traigo este pasaje porque voy a buscar ahora un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 2. Recuerde esa palabra que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga en sábado. Ahora observe aquí el apóstol de los gentiles, el cual es muy mal interpretado por la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Escuche. Dice aquí Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo, como acostumbraba, iba todos los días de reposo a la iglesia. Note que Jesús tenía por costumbre ir a la iglesia en sábado, a la sinagoga. Pablo tenía por costumbre también ir en sábado. Y algo más. Ahí mismo, Hechos 18:4, escuche lo que dice el apóstol Pablo, lo que hacía Pablo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Todos los días de reposo es todo día de reposo. Usted tiene que ser guardador de ese día para usted poder ir a la iglesia todos los días. Además, Pablo era una persona muy ocupada. Pablo trabajaba. Pablo, además del trabajo del ministerio que tenía, Pablo también hacía trabajo secular. Él dice para no hacerle carga a nadie. Pablo, todo lo que hacía ya en el día del sábado, Pablo cesaba de todo lo que iba a hacer. Entonces guardaba el sábado, constituido por Dios desde el principio, dado por Dios, respetado por Jesús, respetado por los apóstoles. Y nos estamos refiriendo al apóstol de los gentiles. Recuerde, amigo mío, que Pablo ni siquiera fue de los 12.
Pablo fue una persona ganada por el Evangelio. Usted sabe la vida de Pablo y sabe quién era Pablo. Y escuche aquí, vea a Pablo observando el sábado. Pero más que eso, yo quisiera ir con usted ahora aquí a Hechos 11:1 para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice aquí la Biblia, Primera de Corintios 11:1. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ya vimos que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga en sábado, Lucas 4:16. Vimos Hechos 17:2 que Pablo tenía por costumbre ir a la sinagoga todos los días de reposo. Y Hechos 18:4. Ahora él dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Iba Pablo a la iglesia en sábado porque se le antojaba? ¿Porque quería? ¿Porque se lo inventó? No, porque lo aprendió de aquel que los llamó. Lo aprendió de Jesucristo, aunque no anduvo con él. Pero los hechos de Jesús testificaban de él, lo aprendió de las Escrituras. Entonces, él imitaba a Jesús. Y dice entonces, que yo no me atrevo a decirlo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, hermano, usted que tanto habla de la gracia, usted no puede hablar de la gracia más que Pablo. Y Pablo era un observador del sábado, un observador de la ley. Aquel que dijo en Romanos 3:31, ¿acaso invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. Entonces Pablo era un observador del sábado a carta cabal. Nosotros vamos a ver aquí ahora algo muy interesante en otro estudio, que en el mismo estudio seguimos aquí viendo lo siguiente ahora. Quisiera que usted venga conmigo para que usted compruebe que los cristianos a través de todos los tiempos nunca guardaron el domingo como día de reposo, sino el sábado. Y yo quisiera considerar con usted una pregunta. La mayoría de los guardadores del domingo, o los guardadores del domingo en el sentido general, ellos dicen, se explayan diciendo que los mandamientos no hay que guardarlos porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo quiero decirle a usted, amigo mío, sáquese eso de la mente. El hombre nunca tuvo nada inherente por lo que Dios tenga que salvarlo, si no es por su gracia, si no es por su misericordia, si no es por esa bondad inmerecida. Y a través de todo tiempo nunca nadie se salvó por obedecer la ley, sino por la gracia de Dios, pero respetando la ley. Entonces no podemos decir que ahora no obedecemos los mandamientos porque estamos bajo la gracia. La otra pregunta o algo que queremos señalar: la gracia de Dios ha existido siempre, no se deje engañar. Desde que el pecado entró, la gracia de Dios también entró. Ahora, si usted me dice lo que dice la Biblia, lo escuche como dice la Biblia. Cuando el pecado creció, la gracia sobreabundó. A mayor pecado, mayor gracia. Pero siempre ha existido la gracia. Abel, la Biblia dice que fue justificado, se salvó por la fe. Adán, toda esa gente, Noé. Lo invito a leer el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde está la galería de la fe, para que usted vea que todos ellos se salvaron por la fe, respetando la ley, obedeciendo la ley. Pero nunca se salvaron por la ley, sino por la gracia. Lo que Dios no va a hacer es salvar por gracia a los violadores de la ley, a los que están irrespetando el nombre de Dios. Eso no. Él lo hace, Él nos justifica, pero nos da derecho, nos da poder para no pecar. Recuerde el mandato de Jesús. Jesús perdonó a la mujer adúltera, pero ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Era violando los mandamientos que estaba, pero Jesús dijo, no sigas violando los mandamientos, vete y no peques más. Entonces, ustedes vamos a analizar ahora brevemente que los cristianos siempre han guardado el sábado. Veamos aquí, que se vaya conmigo, a Hechos 13, 14 y 15. El libro de los Hechos,
capítulo 13, versículos 14 y 15. Vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir: varones hermanos, si tenéis algo para nosotros exhortar, para nuestra exhortación, para el pueblo, hablad. Escuche. Una pregunta para usted. Usted que es un lector de la Biblia, que conoce la Biblia, que conoce el Evangelio. ¿Dónde se hicieron los primeros cristianos? Los primeros cristianos se hicieron en Antioquía. Y recuerde que nos estamos refiriendo aquí a la iglesia de Antioquía, donde surgieron los primeros cristianos. Usted lee los 39 libros del Antiguo Testamento y no encuentra la palabra cristiano. Lee en el Nuevo Testamento los 4 evangelios y no encuentra la palabra cristiano. Lee en el 5º libro de la Biblia, que es el libro de los Hechos, del capítulo 1 al versículo 10 y no encuentra la palabra cristiano. La palabra cristiano aparece por primera vez en Hechos 11, 25, donde allí se le da el nombre de cristiano a los discípulos, porque la gente de Antioquía veía que ellos vivían la vida de Cristo. De manera que aquí nos estamos hablando de Antioquía, donde se llama el primero cristiano, y voy a repetir otra vez. Escuche, Hechos 13, 14 y 15. Lo voy a repetir para bienestar de la persona que nos ven. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Usted ve que eran los cristianos que estaban reunidos allí. Allí no estaban reunidos aquellos judíos que tenían la ley ceremonial y todas esas cosas, sino los cristianos lavados por la sangre de Jesucristo. Aquellos que habían caído en Cristo, que creían en el Evangelio, creían en la buena nueva, estaban observando el día de reposo. Ahora, yo quisiera que usted vuelva conmigo. Vamos a ir ahora a Mateo, o a Hechos, antes que eso, a Hechos 13, 1 al 3. Para que usted vea. 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, esto no para qué decir negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el ministro de estos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Usted ve que de quiénes se trataba que estaban en la iglesia? Allí está mencionando los discípulos. No está mencionando judíos, está mencionando a Bernabé, entre otros, un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ella observaba? Observaba el sábado. Ahora vaya conmigo a Mateo 13, a Mateo 15, 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 15, 13. Escuche lo que dice acá el Señor Jesús. Mateo 15, 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. Y yo quisiera analizar una pregunta que toqué hace un momentito con usted, refiriéndome al sábado. Si Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo, y los discípulos no lo hicieron, entonces ¿quién lo hizo?
Alguien lo hizo. La Biblia no nos deja duda y dice quién lo hizo. La Biblia habla de un poder en Daniel 7:25, que allí la Biblia llama bestia. La palabra bestia significa poder, pueblo, nación. Dice que vendría un poder que intentaría, escuche, intentaría en mudar los tiempos y la ley. No lo haría porque lo que Dios hace los hombres no lo pueden deshacer. Los hombres no son mayores que Dios. Pero ese poder intentó hacerlo y engañó a muchos confundió, hay muchos confundidos. Pero ese poder iba a intentar mudar los tiempos y la ley. Ahora, si Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo y los discípulos no lo hicieron, entonces créale a la historia universal. La historia universal, en armonía con el pasaje que acabamos de leer, dice lo siguiente. Allí la historia universal habla de cómo fue y cuándo fue cambiado el sábado por el domingo por los hombres. Todo el mundo sin excepción, observaba el sábado. En el año 321, un emperador romano que usted conoce, llamado Constantino, fue el que dijo que en vez de sábado debía ser el domingo, porque Jesús resucitó el domingo. Ahora mire qué trajo esto. El mandato bíblico es 6 días trabajarás y descansarás el séptimo. Por consiguiente, y cabe reiterar, todo el mundo lo hacía así. Ahora, después del 321, algunas personas trabajaban la mañana del sábado y descansaban el sábado en la tarde, y era el domingo. Otros trabajaban el sábado entero y descansaban el domingo. Y otros guardaban los 2 días, hasta que usted ve que en la actualidad, en las oficinas del gobierno, todas descansan los 2 días. Casi todas las personas descansan así los de todas las oficinas. Es muy difícil las que no, pero todas las oficinas descansan los 2 días. Y todo así, muchas personas descansan. Y eso es de ahí para acá. Y otros que, como usted sabe, siguieron guardando el sábado y usted sabe lo que le pasó en la Edad Media. Así que este poder fue quien intentó cambiar el día de reposo, no Jesús. Qué bueno es echarle la culpa a otro. Qué bueno, aunque no es bueno lo que voy a decir, pero para quien lo hizo es bueno, que aparezca una persona muerta por ahí, que no se sabe quién fue, y que digan que fue, en este caso quizás sería yo que lo maté, Fausto Contreras fue que lo mató. A aquella persona quedaría libre y me condenan a mí. Qué bueno es que el diablo ha hecho esto y la gente trate de decir que fue Jesús. Cuando Jesús aseveró que no lo iba a hacer, que no vino a hacerlo, ni lo iba a hacer, ni jamás estuvo en su mente hacerlo. Cuando vimos que los discípulos no lo hicieron, ya acabamos de ver qué era lo que los discípulos hacían. Entonces, ¿quién lo hizo? La pregunta es ahora. ¿A quién nosotros le obedeceremos? ¿Le obedeceremos a los hombres o le obedeceremos a Dios? La Biblia me dice a mí en Hechos 5:29 que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que amigo mío, analice esto una vez más. Y volvemos a la cita de Mateo 15:13. Y toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. Pero tristemente, con ese desarraigo se van a ir también los que lo practican. Así que es nuestro deseo y oración que usted se mantenga firme en la palabra de Dios, obedeciendo siempre a Dios. Y voy entonces a sacar un tiempito ya para analizar un par de pasajes que la gente malinterpreta, y con esto estaremos terminando este estudio. La gente a veces cree encontrar apoyo en la Escritura, pero lo que hay es una mala interpretación que nosotros brevemente vamos a analizar. Vamos a analizar algunos versículos de lo que la gente malinterpreta. Por ejemplo, en Mateo 10 o en Mateo 12,
Hay algo allí, un pasaje que la gente malinterpreta. Para no hacer largo, lo vamos a citar, algunos de ellos. La Biblia dice que Jesús iba pasando por un sembrado con los discípulos. Y los discípulos, como estaban hambrientos, estaban estrujando espigas y comiendo. Y vinieron los fariseos para censurarlo y decían: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús le dice, lo pone a pensar, le habla de lo que sucedió cuando David. Cuando David andaba con sus hombres, que solamente fue allí al templo y estaban los panes de la proposición, que solamente podían comer los sacerdotes, David y sus hombres lo comieron y no les fue contado pecado porque no lo hicieron intencionalmente. Fue la circunstancia que lo permitió. Así que con esto los discípulos no estaban violentando la ley, no estaban violentando el sábado, porque no lo estaban haciendo desafiando la autoridad de Dios. Lo estaban haciendo por las circunstancias, para comer además que esto no es pecado. Entonces, otro pasaje, que es el que más quiero detenerme, está en Mateo 12, 9 al 12, que es muy mal interpretado por las personas, por muchas personas. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Escuche, deténgase, para que usted vea quiénes son los que siempre han estado con esta idea. Eran los fariseos para acusar a Jesús. De manera que cuando usted dice que Jesús violó el sábado, usted también está acusando a Jesús. Usted se une a los fariseos y disiente de Jesús. Entonces, ellos, para poder acusarle, voy a repetir el pasaje otra vez para que usted lo escuche, escúchalo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno allí que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder tentarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes o de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que un animal. Así que es lícito hacer bien en los días de reposo. Analice primero lo que hace Jesús. Analicemos en el tema. Considere que la pregunta se le hicieron a Jesús para acusarlo. El diablo es el que acusa. Ok. Entonces a la pregunta le dice a Jesús si es lícito sanar en el día de reposo. Jesús entonces, como estaba hablando con gente que tenía bienes raíces, tenían oveja, tenían rebaño, tenían oveja, sabía cuánto le costaba perder una oveja. Mira lo que Jesús le dice entonces. Jesús le dice: ¿qué hombre hay de ustedes que teniendo no 100 ovejas en este caso, teniendo una sola oveja, y no dijo que sale a andar por un valle, sino cae en un hoyo en el día de sábado, no le eche mano y la levante? Si ustedes hacen eso con un animal, ¿cuánto más yo con un ser humano? Así es que el ser humano vale más que el animal. Y dijo Jesús: así que es lícito hacer bien en sábado. Ahora, pregunto, ¿sanar no es una obra de bien o no? Lo que Jesús estaba haciendo, que muchos dicen que profanó el sábado, fue porque hizo una obra de bien. De manera que cuando usted piensa de la siguiente manera, usted está acusando a Jesús también, como los fariseos, no le está creyendo a Jesús. Jesús lo que hacía era el bien y nos insta a hacer el bien. Y no hay día para hacer el bien, debemos hacerlo todos los días. Y de hecho hay muchos bienes también que se pueden hacer otro día, no solamente en sábado. Así que Jesús entonces dijo que es lícito hacer bien en los días de reposo. Hay muchas personas que están como los fariseos. Si uno hace algo en sábado, lo acusan de hacer eso, aunque sea una obra de bien. Y si no lo hacen, también lo acusan de no hacer nada en sábado, aún las cosas buenas. Entonces, estamos claros que Jesús aquí no violó el sábado, sino que dijo que es lícito hacer bien en sábado. El amor está por encima de todas las cosas. Otro pasaje mal interpretado que quiero analizar con usted ahora, acerca del sábado, es Marcos 2, 27 y 28.
Marcos 2, 27 y 28. ¿Cómo dice la palabra de Dios? De la siguiente manera. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pregunto, ¿quién fue primero, el hombre o el sábado? La Biblia me dice a mí que Dios hizo el hombre el sexto día y el sábado obviamente el séptimo día. Le dio, según Génesis 2, 1 y 3, le dio el sábado al hombre para descansar, para que hiciera otra cosa con él. Lo bendijo, lo santificó, lo reposó. Cuando el hombre que pasa la semana trabajando como un animal y descansa en el sábado, ¿quién es el beneficiado? ¿Quién se beneficia, el hombre o el sábado? Conteste esa pregunta y entonces analice si Jesús tiene razón. Jesús dijo que el beneficiado es el hombre. Entonces, claro está que el sábado no fue hecho por causa del hombre. Sino el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Ahí estamos claros, ¿no? Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, Jesús está diciendo que Él es mayor que el sábado porque Él es el Señor del sábado. La palabra Señor quiere decir dueño, creador, sustentador. Cuando yo hablo del Señor del sábado y hablo del sábado del Señor, estoy diciendo la misma cosa. Cuando hablo del Señor de la casa y la casa del Señor, estoy hablando la misma cosa. Entonces Jesús puede sanar en sábado porque Él es Señor del sábado, es Señor del día de reposo. Y Él fue el creador del sábado y no el sábado del creador de Él. Más que no fue creado. Entonces, Él es mayor que el sábado. Jesús no alteró los mandamientos con eso. Es una mala interpretación. Y una última cita que vamos a analizar aquí, dos citas. Vamos a analizar a Colosenses 2:16, que es otro pasaje mal interpretado por muchos estudiosos de la Biblia, en una forma increíble, pero cierta. Colosenses 2:16. Dice la palabra de Dios: por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí Pablo está diciendo, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en luna nueva o día de reposo. Cuando Pablo dice así, amigo mío, no se está refiriendo al día de reposo, al séptimo día de la semana, al cuarto mandamiento de la ley de Dios que Él mismo respetó, que Él mismo guardaba semanalmente. Pablo no se está refiriendo a eso. La Biblia hay que analizar cada texto con su contexto y ver qué era lo que pasaba. Para que usted esté más claro, vaya conmigo esta vez a Levítico, y permítame buscar otro pasaje en el Viejo Testamento. Levítico, tercer libro de la Biblia, capítulo 23, versículos 23 al 25. Para que usted se dé cuenta a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice así en Colosenses 2:16. Escuche cómo dice la Biblia. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación, y ningún trabajo de siervos haréis. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Escuche. Se está refiriendo al apóstol, que nadie os juzgue en día de reposo, en luna nueva. Se está refiriendo a esta fiesta solemne llamada día de reposo. Pero escuche, amigo mío, la Biblia es categórica y dice, lo voy a repetir otra vez, escúcheme, para que entienda. Habla a los hijos de Israel y dile: en el mes séptimo, al primero del mes. El primer día del mes séptimo podía caer el jueves y le llamaban día de reposo. Podía caer el lunes y le llamaban día de reposo. Podía caer el domingo y le llamaban día de reposo. Podía caer el sábado y le llamaban día de reposo también. El Viernes Santo. ¿Qué día cae ahora el Viernes Santo?
La verdad que no tengo en mente la fecha, pero va a caer el viernes. No siempre va a caer a la misma fecha. No siempre cae a la misma fecha. Tanto así que alguna vez se cae en marzo, otra vez en abril. Pero siempre Viernes Santo. De manera que esa fiesta solemne que ellos celebraban podía caer cualquier día de la semana y era llamada día de reposo. Porque era la fecha lo que valía. Era el mes séptimo, el día primero del séptimo mes, le llamaban día de reposo a esa fiesta que ellos hacían. A eso está refiriendo Pablo y no al día de reposo semanal. No al séptimo día de la semana. No al cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cual es pecado, su violación. Y por último, la última cita que estaré analizando con usted acá está en Hechos 25, 20. Bueno, aquí hay como 4 citas voy a analizar. Con respecto a eso, día de reposo. Ahora, con respecto a... Vamos a picar el pasaje entero para que usted vea a qué más se está refiriendo. Bueno, con el perdón lo voy a dejar aquí porque esto va a entrar en otro tema. Cuando presentemos un tema que voy a presentar acerca de los alimentos, entonces voy a presentar la otra parte que voy a presentar. Mientras tanto, hemos presentado el sábado en el Nuevo Testamento. Lo he presentado de la siguiente manera. Lo presentamos en el conjunto de los 10 mandamientos que la Biblia llama la ley de Dios. Presentamos el sábado en forma particular. Te vio como la Biblia del sábado en forma particular. Y vimos que Jesús lo guardó y que los discípulos lo guardaron. Y que los cristianos ese era el día que guardaban. Y estaban bajo la gracia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y esperamos estar con ustedes en otro estudio más.